Tiempo de iglesia. Cantemos juntos. ¿Quién formó las olas al mar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo, humilde a perecer, hazme un favor y reina con poder.
Dios en su trono está, venid y adorarle, contemplarle, nadie es como él, venid y Con este precioso himno comenzamos esta tarde a compartir. Contempla al Rey que en su trono está, vení a adorarle, contempla a Dios. Nosotros como iglesia hemos perdido la contemplación al gran yo soy. Usted se imagina cuando nosotros vamos a un lugar que queremos conocer, nos quedamos admirados, contemplando la belleza de ese lugar. Y la oración tiene la parte de contemplación, que la iglesia cristiana moderna la ha perdido. La parte de contemplar la majestad del Rey, quedarnos en silencio delante del Rey, y que ese silencio sea espeso por su presencia. Que ese silencio llene esa habitación de su presencia y que nuestro corazón pueda contemplarle. El ruido de nuestra vida nos hace pensar que mientras más ruido hacemos, más le estamos adorando. Pero es tan importante llegar a tener esa intimidad de la contemplación al Rey de la Gloria. Que sin yo tener que pronunciar palabra, dejo que Él refleje toda su majestad, toda su santidad, toda su omnipresencia, su omnisciencia, que irradie esa presencia sobre mi vida, sobre mi corazón, que no necesita palabra de mi parte, sino una contemplación. Él está en su trono. Venid y adorarle. Gloria a Dios, iglesia, por poder encontrarnos una vez más en la presencia del Señor, nuestro gran Dios, nuestro hermoso Dios, el Todopoderoso, que podamos contemplarle en la majestad de su gloria. Bienvenidos a compartir este segundo tema que vamos a estar viendo el día de hoy, de este hermoso libro. Este tema es el 24 que estamos compartiendo, y en la segunda parte nuestra hermana Ilvea nos va a traer hoy la evangelización de los que sostienen otras creencias. Cómo evangelizar a los incrédulos, a los que creen en otra cosa, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de aprender más de ti. Bendice a nuestra hermana Ilvea para que ella pueda hablar solo de tu palabra, que nosotros podamos escuchar tu voz y no endurecer nuestro corazón, y que podamos ser como los cristianos de Berea, que disciernen todas las cosas y que podemos encontrarnos en ella. Bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermana Ilvea, bendiciones, buenas tardes. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Un día más de bendición que Dios nos regala. Contentos, como dijo el pastor, de ese Dios hermoso que hemos decidido seguir, ¿verdad? Porque es infinito y maravilloso. Y un día más que vamos a aprender, continuamos con la clase. Te doy gracias, Padre, por este día que me prestas la vida, Señor. Gracias también porque mi hija está cumpliendo años este día. Te doy gracias por la vida de ella, Padre. Te la encargo a ella, Señor. A todos mis hijos, a mi familia, este hogar, que seas tú el que dirija, Señor, este matrimonio, este hogar que es tuyo, Padre. Y todos los hogares donde
cada uno de mis hermanos se encuentra, Señor. Bendice su vida, bendice, Señor. Encamínalos cada día hacia ti por medio de la transformación de tu palabra, Señor, que es la única que nos transforma, nos lleva donde tú quieres que lleguemos, Señor, por medio de la revelación que tú nos das, Señor. Nos humillamos a tu presencia, Padre, porque solo tú eres el grande, tú eres el gran yo soy, tú eres todo, Señor. Tú eres el que nos ilumina, nos das la vida, la respiración y todo. Gracias por ese amor, Señor, por esta reunión que nos hemos citado a esta hora, Señor, con el Rey de Reyes. Vamos a seguir guiándonos, Señor, siempre por medio de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús te lo ponemos, Señor. Aparta toda inquietud, todo pensamiento, todo estorbo de este día, Señor, para que nos enfoquemos en aprender de lo que tú nos has dado este día, Padre. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir, hermanos, con la palabra. Siempre ahí tiene el pastor el tema de el centro de la lectura. Un pequeño repasito. Ya el pastor dijo que estamos hablando de la evangelización de los que sostienen otras creencias, y ayer leíamos todo el contexto de Hechos 17, del 16 al 30, ¿no? Y vimos todo la parte de lo que Pablo hacía, todo lo que cuando Pablo llegó a esas ciudades, dice que la palabra se enardeció su corazón, ¿verdad? Tenía celos de la palabra porque él había entendido, tenía un celo ardiente, un celo santo, al cual Dios también nos llama a nosotros, a que sintamos ese fuego. No es un fuego malo, es un fuego de alerta, de acción, de una convicción, de un impacto que la palabra del Señor nos ha dado para que podamos anunciar su palabra y no nos quedemos estancados, porque el trasfondo de todo esto es eso, que nosotros, así como un día fuimos impactados, impactemos a otros, que no nos quedemos solo con el alimento, porque si no se nos va a desaparecer, se diluye, sino que ese conocimiento que el Señor nos da de su palabra sea para transmitirlo a otros, para invitar a otros al arrepentimiento, a esa salvación eterna que el Señor nos regaló cuando nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora viene y nosotros tenemos vida. Y ahora nosotros podemos dar vida a otros por medio de la palabra del Señor, la cual lo hará por medio del Espíritu Santo, usando nuestra boca, pero necesitamos también poner todos nuestros sentidos, nuestro corazón, en todo, como ponemos nuestro corazón cuando aquí en la tierra tenemos una disposición de algo de hacer, como nos proponemos una carrera, una profesión, cualquier cosa que nos proponemos, ponemos tiempo, ponemos atención, ponemos preparación, ponemos parte de nuestro cuerpo, nuestro sacrificio de acción, de mover, trabajo, incluye todo para hacer una obra terrenal. Pues igual, mucho más fervorosamente lo tenemos que hacer para activar el llamamiento que tenemos, ¿verdad? A llevar su palabra. Ya nosotros estamos al otro lado porque ya somos resucitados. Ahora el Señor nos manda que hagamos esos grandes milagros que el Señor decía que iban a ser más grandes, porque vamos a traer gente muerta y le vamos a dar vida. Y ese es un privilegio, poder ser miembros de este cuerpo y ser parte de un instrumento como cuerpo del Señor para que hagamos la gran obra. Más o menos de eso hablamos y vamos a continuar. Nos quedamos en la página 195, todos los que lo tengan.
Y hoy vamos a ver el tema 2 que dice, ¿qué tipo de mensaje puede impactar a los de creencias falsas? Y ahí está, el pastor puso, vamos a leer nuevamente para refrescarnos. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que continúa en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos y los epicureos y de los etíocos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir con este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, en una ciudad, ¿no? Diciendo, ¿podremos saber qué es esta enseñanza? ¿De qué habla? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, queremos oír algo nuevo. Otra vez más, ¿verdad? Estaban queriendo alimentar su sentido del oído. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasado y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba escrito, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra. Y les ha predicado el orden de los tiempos, los límites y sus habitantes, para que busquen a Dios si en alguna manera palpan, pudiendo hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro y plata, o piedras, escultura de arte, o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en este lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisia y Areopaginita, una mujer llamada Damaris y otra con ellos. Lo he vuelto a leer, hermanos, para que pongamos atención en esto. Pablo era un hombre que, si ustedes ven ahí, él usó en esta lectura, usó en ese ambiente de idolatría, les pudo mostrar que, porque Pablo sabía que ellos idolatraban dioses, de esculturas, de materiales, y él les mostró al Dios verdadero de una manera elocuente y se lo fue mostrando hasta el final. Podemos ver la elocuencia de él donde terminó con la evangelización. Primero les mostró que era un Dios, el único Dios verdadero, que no necesita templo.
les mostró lo de materiales, porque él estaba viendo que ellos tenían dioses, ¿verdad? De materiales, de oro, plata, falsas creencias, pero Pablo usó toda la sabiduría para concurrir en todo eso y fue desglosándoles para que vieran que el Dios verdadero no era esa creencia que ellos tenían. Y al final nos enseña algo bien hermoso. Les mostró el evangelio, ¿verdad? El arrepentimiento, y les mostró, y al final vemos como hasta ahora también, muchos creyeron y otros no van a creer, y sigue igual, unos van a creer, otros no van a creer. Al final vemos que sigue siendo igual. Así es que, bueno, vamos a seguir aquí donde dice, donde él explica, ¿verdad? Son muy religiosos. Esta expresión, dice, puede entenderse de dos maneras. La palabra griega deidailamo, nia, religión, y es un adjetivo usado aquí por Pablo. Desileidamonistereos, es bien difícil de pronunciar, hermanos, pero yo no sé si ustedes la están leyendo. Extremadamente religiosos. Se debe traducir literalmente supersticioso. Por cierto, así aparece en la revisión, en la versión de 1909 de la nueva versión Reina Valera. Dice, la información que ilustra a desconocido con cosas comunes. O sea, Pablo allí empezó a usar lo que ellos sabían para aplicarlo, como hacía Jesús, ¿verdad? Cuando él vino a la tierra, él ponía ejemplos de lo que la gente conocía. Su salutación, le dijo, varones atenienses, con esa salutación se presentó al gran orador político Demóstenes, siempre que hablaba a los sabios en las colinas de Marte, donde se reunían los 31 jueces o acontes para escuchar las audiencias más importantes de Atenas. Pablo sabía bien que era conveniente hacer uso de toda la formalidad posible, pero sin comprometer la seriedad y fuerza de su mensaje. La identificación de sus oyentes ya discutían de dos posibles sentidos de la frase muy religioso, aun en caso de que se entienda como muy supersticioso, como rechazar nuestra antigua versión. Mientras yo leía esto, yo digo, si hoy a alguien se le dice esa palabra de religioso, la gente se ofende, ¿verdad? Para los atenienses aquello era una expresión muy familiar. De ninguna manera quería Pablo ser ofensivo, pero la verdad es que su observación de aquella gente le mostraba que todos estaban hundidos en la idolatría, la superstición, la filosofía de hombre. Y ahora estamos igual, hermano. No, yo creo que todos los que estamos acá navegamos, y yo creo que eso abunda siempre. La gente está siempre superficiosa. Aquí que se cree que es un mundo, Estados Unidos, una ciudad moderna, donde hay más brujería y sale por todos lados los anuncios. Lo mismo de la gente filosofía, la filosofía. Hay tanta creencia, tanta cosa que no es de Dios. La ilustración nadie puede negar que ya sea en un sermón, una clase o una simple conversación, las ilustraciones desempeñan un papel extremadamente maravilloso. Jesús usó siempre buenas ilustraciones, tomando de la vida cotidiana, lo que yo les decía, de sus oyentes y muy bien presentados para no desviar la atención del oyente ni perder el sentido del maestro. La expresión al Dios no conocido era propio del ingenio o quizás de la extremada idolatría del pueblo
No hallando nombre para un Dios más, lo llamaron simplemente el Dios desconocido. Ese factor fue el punto de contacto y de partida para el discurso de la evangelización. Busquemos siempre elementos conocidos para nuestros oyentes. Les gustará mucho que tomemos en cuenta sus ideas y les facilitará la comprensión de lo que queremos que entiendan. Yo sé que esto es de Dios y es bíblico porque nosotros sabemos que tenemos que ir, como dicen, con la palabra, ¿verdad? Cuando vamos a evangelizar. Pero como hay tanto tipo de personas y vemos que esto es bíblico, Pablo usó diferentes maneras para entrar en ese mundo donde había idolatría. Y Jesús lo hizo cuando vino, usó las cosas del ambiente para poder familiarizar a las personas. Y yo sé que Dios nos ha dado a cada uno, es un don, ¿verdad? La gracia que es de Él, que depende de la persona con quien estemos, sea adulta, sea joven, sea mayor o niño, o Dios nos da la gracia para poder llegar con ellos. Al final siempre el tema del evangelio no se va a modificar, porque vemos que Pablo al final dijo lo que tenía que decir, pero se puede llegar, y eso solo sé que el Espíritu Santo lo hace, que uno puede tener maneras, como dicen, para que la gente se identifique y tomarle la atención para que ellos entiendan y puedan comprender con sabiduría. Nosotros se acuerdan cuando estudiamos que hay bastantes maneras de llegar a las personas y poderles, como dicen, como se puede decir, conectar o enganchar, ¿verdad? Con la sensibilidad de la conciencia de la persona. Y luego estando allí, se le empieza a hablar de la palabra del Señor y a Dios hará la obra en ellos. Dice, miren, yo ahora precisamente, y esto es parte, no es de lo que les estoy leyendo, pero sí es parte de lo que estamos viviendo. Les voy a contar algo. Fátima tiene una amiguita que fue compañera de ella y ella es musulmana. Y hoy vino porque Fatimita estaba cumpliendo años y estaba allí con ella en el cuarto y yo llegué y le ofrecimos comida, pero ella dijo que estaba ayunando. Entonces yo realmente desconozco, ¿verdad? Porque no me meto. Y es bueno saber porque me puse un poquito a ver. Yo sé que aquí tienen más conocimiento algunos, pero lo que les quiero explicar es que ella es una de las mejores amigas de Fátima. Y Fátima, ella, esta niña, hoy está ayunando porque es ¿cómo se llama? Es un ciclo que en el musulmán, o sea, los musulmanes ayunan en este tiempo. Y qué curioso que es cerca de lo que nosotros tenemos como Semana Santa, ¿no? Ellos ayunan como dice que del 22 de marzo al 21 de abril. Entonces, porque le ofrecí comida y ella dijo que andaba ayunando. Y entonces yo le hice la pregunta a Fátima, ¿verdad? Que le dijera que por qué ayunaba. Que cuáles eran los motivos ellos tienen saben que ellos, yo sé que aquí, ellos tienen la Biblia de ellos, se llama el Corán, ¿verdad? Y es una iluminación que dicen que se las mostró el ángel Gabriel. O sea, el libro que ellos leen como sagrado es el Corán. Entonces, es una religión, o sea, bueno, no es religión, bueno, sí son religiosos porque dicen que es una de las más fuertes después del cristianismo, ¿verdad? Y ella le estuvo diciendo a Fátima que ellos ayunan para mantener lejos al diablo de ellos y que ellos tener fuerza y dice que para ellos es el Dios Alá. ¿Verdad? Nosotros
Ellos dicen que creen en Dios, ¿verdad? Pero no creen, ellos dicen que Jesús, igual, ¿verdad? A los testigos, creen que es un profeta. Y me da tristeza a mí porque Fátima la quiere y se lleva bien con ella y me dice, Fátima, mami, yo ya le he hablado del evangelio y ella dice que está bien, pero que ella cree que Jesús es un profeta y nunca la vamos a hacer cambiar. Ella tiene una convicción, así como nosotros tenemos la convicción, ¿verdad? Que el Señor es nuestro Dios y Jesús. Entonces me dice, sus padres son así y la tienen bien. Ellos están, como dicen, cerrados en eso, están cegados. Pero imagínense, yo me puse a pensar y casi me puse triste, ¿verdad? Porque es una vez más, yo digo, la tengo aquí en la casa, viene la niña y yo sé que nosotros tenemos la verdad y yo quisiera como transmitírsela a ella, pero ellos están ahí, que dice que el libro que ellos leen es una revelación del ángel Gabriel. Imagínense cómo yo estaba meditando en esto otra vez más, recordando lo que les conté ayer de la compañera. Yo digo, ¿cómo Satanás? Ese es el trabajo de él, ¿verdad? Equivocar, engañar a la gente, porque se les presentó un ángel, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que si un ángel se nos presenta, que sean, por muy lindo que sean, no le creamos si nos dice otra cosa. Porque a ellos les presentó el ángel Gabriel a este, ¿cómo se llama? Mahoma, creo, Mahoma, y le dijo que escribiera esta revelación. Y entonces para ellos es sagrada. Y hoy eso es lo que celebran. Yo estaba leyendo que estos días que ellos ayunan, celebran recordar que el ángel Gabriel les mostró el libro sagrado que ahora ellos estudian. Es como Satanás se levanta a oponerse contra toda la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque los musulmanes son fuertísimos. Aquí en Estados Unidos, nosotros con Claudia la vez pasada fuimos a predicar aquí a evangelizar aquí por mi casa, y de los apartamentos de 100, 80, un 80% nos decían que eran musulmanes. O sea, es fuerte y dicen de que después de los cristianos es una de las más fuertes que existen. Entonces podemos seguir viendo, ¿verdad? De que es lamentable y uno lo que tiene que hacer, como Fátima me dice, mami, yo ya le mostré, yo le dije, y ella me dice de que me respeta, que me entiende, que ella me respeta me dice, mi religión, pero que ella nunca va a creer en esto. Y a mí me da tristeza, porque Fátima me dice, a mí me da tristeza también porque yo la quiero mucho, es mi amiga, me dice. Pero yo le digo, bueno, confiemos, solo tengamos paz en el Señor y que Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Era algo que les quería contar porque leyendo el tema que estamos leyendo, me pareció bonito contárselos. Dice, vamos en la página 199, en el número 4. El enlace y la transferencia de las ideas, habiendo hablado de algo que era muy de ellos, Pablo procedió a transferir la idea hacia el Dios verdadero, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Miren cómo estamos leyendo y estamos viendo esto como Pablo, porque aquí nos está enseñando cómo usar, digamos, a una gente que cree en una cosa y transferirlo. Aquí Pablo está saltando a hablar ya de Jesús, porque aquí lo toma como lo que ellos han hablado, que le han puesto Dios desconocido, ¿verdad? Él no se pone a ofenderlos, a decirles, miren, no, ese es Jesús, ustedes no le pongan desconocido, a mí me ofende. No, Pablo no les hizo como
no les hizo show, se unió, pero luego les dio la vuelta. No le pudo decir, no, ustedes son unos idólatras. Sí discutió, porque dice que pasó 3 días discutiendo al principio, vemos en la lectura, pero lo que hizo, usó lo que ellos tenían para luego introducirles la verdad, porque dice, ahí donde le dice, de manera sin ofenderles ni menospreciar lo que ellos tenían muy valioso, porque para ellos es como esta niña que les estoy contando. Imagínense, yo le digo a ella que lo que Alá, o sea, lo que ella cree, o la Biblia que ella está leyendo, el libro sagrado que le llaman, no sirve, que es una basura, o le pongo a ofender. Sería con amor y con sabiduría poderle ¿cómo se llama? Transformar de una manera que ella estima eso a una manera mostrar la verdad, sutilmente. Porque aquí lo que dice, muy valioso, su amor a la religión, superstición, lo empezó a abrir los ojos a lo útil y falso de la idolatría. No habló mal. Miren, Pablo no habló mal de los dioses, no les dijo, voten esos dioses, o no sirve, o miren, quiten eso, o lo dejen a Jesús, que es el único. No. Dice, no habló mal de los millares de dioses atenienses. Imagínense, esa gente tenía Dios para todo lo que ellos querían, sino que exaltó maravillosamente lo que significaba creer en Dios. O sea, que él lo que hizo, dejar sin tocarles lo de ellos, que ellos creían valioso, pero exaltó a nuestro Dios verdadero. Y nosotros tenemos que usar eso, exaltar al Dios de nosotros, al Dios verdadero. Dice, al Dios desconocido, pero que todo puede conocer, especialmente ahora que nos ha dado a su Hijo, quien es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Y eso está en Hebreos 1:3. No lo puede poner el pastor. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Aquí lo que está haciendo Pablo es que resalta las cualidades y los méritos del Señor, ¿verdad? En su máxima expresión, ¿verdad? Y va mostrando nuevamente qué es lo que hizo Él. Purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí está mostrando ya lo que hizo Jesús. Lo está introduciendo en su máxima expresión. Y dice, en el B dice, un planteamiento claro y correcto acerca de Dios y de su obra. Dios es el creador de todo lo que existe. ¿Saben por qué les dijo eso? Bueno, es una verdad, pero Él empezó a mostrarles la creación. Empezó a mostrarles de que, porque ellos tenían Dios para todas las cosas, pero les mostró que Dios era el Dios de la creación. Les hizo como dicen, una ampliación de que el Señor, nuestro Dios, cubre todo eso. Dice, sin entrar en discusiones acerca de la existencia de Dios, Pablo lo representó como el que hizo el mundo. Les mostró que era el que hizo todo, la creación, el mundo y todo lo que existe. Dice, todas las cosas que en él hay. Los griegos estaban acostumbrados a hablar de muchos dioses y medio dioses, unos buenos y otros malos. Cada dios había creado, según la mitología griega, distintas cosas, y muchas veces estos se enfrascaban en guerreras, en hasta
se destruían unos a otros. Imagínense, hermanos, cómo no iba a ser satánico esto, y Satanás estaba ahí, porque se destruían, o sea que era una guerra entre ellos, entre la gente, porque las estatuas no hacían nada, pero era la maldad de la confusión que tenían en las cabezas de ellos. Ahí no existía Dios, no existía la paz, existía todo lo del enemigo. Satanás brincaba ahí en medio de toda esa gente. Dice, ahora oigan acerca de un solo Dios, creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Ahí les encerró Pablo todo. Abarcó cielo y tierra. Lo hizo en pocas palabras, pero él con su sabiduría lo cubrió todo. Dios no habita, les dice, en templos materiales. Aún en el sistema del Antiguo Testamento, los creyentes sabían que el tabernáculo, el templo y el área del pacto era solo el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo, pero su morada permanente era en el cielo. Eso se le dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, desde donde se manifestó de manera omnipresente y omnipotente. Siendo así, nuestro Dios no necesita para hacer nada que el hombre pueda brindar. Ahí le mostró que nosotros, Él es suficiente y autosuficiente, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada, al menos Él no lo permita, ¿verdad? Por el contrario, dice, Él es quien da a todo vida, aliento y todas las cosas. Ese es le siguió mostrando todo lo que el Señor hace en nosotros. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que el Señor nos da el aliento de vida, los latidos de nuestro corazón, ahorita estamos nosotros aquí sentados, pero el Señor en nuestro cuerpo está haciendo constantemente, uno anda a veces se levanta en sus afanes y todo, pero hay un milagro maravilloso en el cuerpo de nosotros pasando, que nosotros a veces ni nos damos cuenta o un poco inconscientes de saber la maravilla del milagro. Una vez quiere un milagro visto con los ojos, pero el milagro más grande que vemos cotidianamente, buena parte de la salvación de un ser humano, es lo que el Señor hace en nuestra vida, en nuestro organismo, el corazón de nosotros que late. En tanto año que tenemos no ha parado de latir. Es una maravilla que hace el Señor en nuestra vida. Tenemos tanto que agradecerle al Señor, y eso solo lo puede hacer un Dios como el que tenemos nosotros. La sangre corre sin detenerla en nuestro ser, y todo, si nosotros nos podemos a pensar todo lo que adentro de nosotros maravillosamente, el Dios que pudo haber hecho la obra que hizo en un ser humano, solo es un Dios como el que tenemos nosotros, suficiente, que no necesita de nosotros. No necesitan, solo nosotros necesitamos de Él totalmente. Y es bueno considerar esto. Entre más conocemos la grandeza del Señor, más tenemos que ser dependientes de Él. Y esto nos anima a crecer en fe. Y cada vez que conocemos al Dios que tenemos en la palabra y que está en el cielo y que nos acompaña a nosotros por medio de su Espíritu Santo, es donde tenemos más la convicción de poder y la convicción, y no detenernos en hablar de la grandeza de Él y no tener miedo al ser humano que es tan chiquito, como dice la palabra, ¿verdad? Que le temamos al Dios que nos puede quitar la vida, ¿verdad? A ese temámosle, no a las personas que nos pueden hacer daño aquí. Temámosle al que nos puede, dice, mandar hasta el infierno, porque la vida de nosotros Dios nos la sostiene, y Él es el que decide cuándo nos vamos, cuándo nos quedamos. Entonces, cada vez entre más conocemos ese Dios grandioso y maravilloso,
tenemos el más respaldo y el menos miedo de hablar y tenemos más autoridad de hablar de Él. Porque pasa esto, lo digo por experiencia propia. A veces uno nace de nuevo, se congrega, vive, busca y yo sé que es un proceso, pero es parte del testimonio. Entre más uno analiza, medita, por eso el Señor dice, medita de día y de noche, en mi palabra, medita. Vemos lo inmenso de Él y se nos hace chiquito las cosas que cuando no estamos tan seguros tenemos miedo. Un ejemplo, cuando uno sale a evangelizar, el corazón nos palpita y nos ha pasado, porque esta carne tiene miedo, porque no conocemos suficientemente a ese Dios grandioso que dice que nunca nos va a dejar y va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Pero entre más nos pegamos a su palabra y más estamos unidos con Él y sabemos quién es ese Dios al quien le servimos, se nos hace fluido hablar de Él, se nos hace fácil, se nos hace hasta agradable, se nos hace sencillo y se nos llena de amor nuestro corazón para las demás personas. Pero ¿qué pasa cuando no lo conocemos y creemos que lo hemos conocido? El corazón se nos quiere paralizar solo en pensar que vamos a hablar de Él a otra persona. Y no hallamos por dónde empezar y flaqueamos, pero no, eso es normal porque es un proceso, ¿verdad? Pero yo les digo, el consejo es, y me lo aplico a mí, entre más conocemos a ese Dios que Pablo decía, que ha hecho el cielo, la tierra y todo lo que en Él habita, que hizo el mar, le puso límites, el cielo dice que cuenta, ¿verdad? Las maravillas, cuando vemos el sol tan fiel y verdadero, que nace y anochece y nunca deja de pasar. Y podemos apreciar, como decíamos ayer, la belleza de la naturaleza, que dice que es la que expone ese Dios. Dice que las cosas visibles son las que nos dan testimonio de ese Dios invisible, ¿verdad? Que no hay otro quien pudo hacer hasta las maravillas de los colores de las flores. Y entre más meditamos en esa grandeza, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Cuando realmente nos confrontamos, el Señor cara a cara con nosotros y hay procesos y vemos quién es Él, entonces decimos, hoy te empiezo a conocer, hoy sé quién eres y de qué eres capaz. Él es capaz de todo, es más grande que nuestros temores, es más grande que nuestras limitancias, es más grande que todo. Dice, ¿hay algo imposible para mí? No, porque es un Dios poderoso, es un Dios eterno, verdadero, fuerte, temible, y todos los atributos que ya sabemos, ¿verdad? Ese es ese Dios al que hemos decidido nosotros servir y por eso nos reunimos acá y hemos decidido ser parte del cuerpo del Señor. Sé que Dios nos ha elegido, ¿verdad? Desde el principio, pero también nosotros tenemos que poner una parte de acción, porque dice que Pablo y todos los que nosotros hemos visto se preparaban, estudiaban, ponían de su ahínco, de su energía, de su esfuerzo. Y aunque de todo viene el Señor, pero yo sé que Dios mismo hace todo, pero es parte de uno, de cristiano, de desear y de tener fe. Esta es la clave, porque dice que vamos a vivir por fe. ¿Y fe en qué? En sus promesas. ¿Y cuáles son sus promesas? La palabra, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra. En eso hemos creído y en eso vamos a vivir. Él dice, el justo por fe vivirá, ¿verdad? Entonces, eso era lo que hacía tan grandioso lo que uno ahora admira a Pablo, ¿verdad? Y admiramos a todos los hombres que Dios usó. Pero ¿qué podemos ver? Que el Dios al cual ellos servían es el mismo Dios de nosotros.
no hay diferencia, porque Él es el mismo. Y esa es la misma convicción que debemos de tener, como hacían estos hombres que dejaron toda su vida, al cual decir, Pablo dijo que todo le parecía nada, basura, con tal de conocer las cosas del Señor, ¿verdad? Y vamos a seguir acá. Estamos aquí. Dios creó igual todos los seres humanos. En el versículo 26 notamos que Pablo se acercó a la manera de pensar de algunos de ellos, los estoicos, en cuanto a la unidad de género humano. No obstante, mientras este filósofo proponía una fuerza, dice, panteísta, y creían en un Dios que es el alma del universo y por tanto tan material como el mundo, Pablo predicaba un Dios que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios no es parte de un universo, sino su creador y dueño. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha hecho, Él no es el parte, Él es el dueño de todo y el que lo creó, porque lo vemos en Génesis, al principio Él creó todo, cielo, tierra, los animales y todo lo que en este mundo habita. Dice, Él ha prefijado el orden de los tiempos y los tiempos de la vida humana. Lo que hablábamos, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra vida, por más que hagamos, por mucho que nos cuidemos o por poco que nos cuidemos, el tiempo de nuestra vida está escrita por el Señor, ¿verdad? El día que vamos a partir, cuando sea su voluntad. Dios puede ser hallado y conocido. Los hombres pueden buscar a Dios, dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, dice, palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no esté lejos de cada uno de nosotros. Aquí cuando les hablaba de esto, era porque obvio, ¿verdad? Ellos tenían que creer en algo creado. Por eso les decía que no se podía palpar, ¿verdad? Y aún estaba cerca, más cerca de nosotros, que nosotros sabemos que el Señor está por medio del Espíritu Santo aún dentro de nosotros. Los hombres, dice, Dios puede ser hallado y conocido. Los hombres pueden buscar a Dios, dice, aunque sí para ellos tienen que palpar, porque ellos tenían que hallar una estatua y tocarla y creer, ¿verdad? Que la veían con su sentido de los ojos, como lo hacen los ciegos. El apóstol no estaba sugiriendo aquí una corporeidad en Dios, sino más bien asegurando a sus oyentes que hasta un ciego puede encontrarlo, porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Imagínense, ellos si fueran como dice Él, hay gente que es ciega, muda, sorda, y ellos, imagínense cómo hubieran creído en esas estatuas, ¿no? Por eso el Señor dice de que puede ser adentro con nuestro sentido espiritual, ¿no? Que vamos a sentirlo, a oírlo, a creer y a verlo. Hoy también nos encontramos, dice, con personas que niegan la posibilidad de conocer a Dios, pero todo lo que tenemos que hacer es exponerle a la palabra y dejar que el Espíritu Santo le revele al Padre y al Hijo. Hay gente que está dura y es difícil, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener confianza en la palabra de Dios. A veces nosotros se nos sale nuestra humanidad un poquito y queremos que a la fuerza la gente crea por las palabras de nosotros, ¿verdad? O aún por nuestra
Sí, nuestro testimonio de vida es importante, es como un complemento, pero lo que va a transformar lo que tenemos conocimiento es la palabra, ¿verdad? Yo siento de que porque la palabra dice que seamos luz, sal, que demos testimonio al mundo, aún para avergonzarlo, dice que nosotros no demos, no para avergonzados de apenarlo, sino que demos un buen testimonio de vida, ¿no? Es un complemento, es como unido, pero eso no va a convertir a nadie. Yo pienso que en mi trabajo me pueden ver una señora trabajadora, callada, sin discutir con nadie, pero eso no va a llevar a nadie a la salvación, al menos que yo les plantee el plan de salvación y lo lleve a hablarles de las nuevas, de la evangelización, de lo que el Señor manda que llamemos a las personas a que se arrepientan y que lo reciban a Él como Salvador personal. Y allí hará como el clip, el Espíritu Santo, Él trabajará en esa persona. Y dice que la palabra no va a regresar vacía, ¿verdad? Va a hacer lo que tienen que hacer. Y uno puede decir, bueno, entonces todos saldrían salvos. No, pero hay gente que está dura de su corazón. Y el Señor lo sabía en su omnisciencia, pero no por eso vamos a dejar de decirle a las personas, ¿verdad? La verdad del Evangelio. Dios no hizo a los humanos como seres dependientes nos hizo como seres dependientes de Él. No es cierto que dice lo que enseñan los evolucionistas ni los materialistas. El hombre depende de Dios para todo, aunque no lo quiera admitir. En Él vivimos y nos movemos y somos. El hombre debe reconocer que no es nada sin Dios. Dice, no se enseña que la naturaleza humana sea una emanación de Dios. Pablo usa el pensamiento griego, linaje suyo somos, como indicar que creó Dios al hombre a su imagen. Dios no es un ídolo. Muchos filósofos habían luchado por cambiar el politeísmo. Por ejemplo, Sócrates murió envenenado bajo la acusación de ateísmo, pero realmente lo que había hecho era crítica de idolatría, aunque no poseía la revelación divina que los profetas ya había recibido. Pablo lanzaba un diseño a los supersticiosos e idólatras atenienses, cuyo estilo de vida hablaba enardecido. Su espíritu desde su llegada a Atenas lo instó a no pensar que Dios es semejante a ningún ídolo de metal, ni piedra o madera, ni puede ser dibujado por el arte, ni la imaginación de hombre. Dice, en la parte C, dice, un llamamiento poderoso del arrepentimiento a la aceptación de Cristo. El punto culminante de todo mensaje evangélico ha sido siempre un llamado poderoso al arrepentimiento. Un evangelio sin arrepentimiento está vacío, no sirve. Cuando no ponemos esa palabra, ese elemento importante, no está completo. Y la fe en Cristo para perdón de los pecados y la obtención de la vida eterna. Así concluyó Pedro, su sermón en el día de Pentecostés. Lo vemos en Hechos 2:38. Vamos a leerlo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Ahí va la palabra de arrepentimiento. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados.
Porque si uno le dice arrepentirse, pero ¿de qué? La gente porque la gente, les voy a decir, la gente se cree buena allá afuera. Si usted le pregunta a alguien, usted es pecador. Yo le preguntaba a una señora, mire, yo nunca he tomado, yo nunca he hecho nada. Fíjese, me dice que nunca, ni un traguito, ni a fiestas me gusta ir, me dice. O sea, que la gente afuera se cree buena. Y ese es el peligro de creerse bueno. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que no hay ni uno bueno. Y cuando uno lo lleva, lo que nos enseñaron en aquella, ¿se acuerdan las clases que uno lo puede llevar por medio de hacerle un cuestionamiento a la conciencia por los mandamientos? Y la gente misma se autoacusa, no necesita uno acusarlo, pero cuando uno le empieza a decir los mandamientos, nunca nadie los puede cumplir, porque sabemos que por la ley nunca podríamos ser salvos. Pero la gente afuera se cree buena. Porque la gente cree que ser malo es asesinar, violar a un niño, matar a alguien, ser un asesino en serie o una prostituta, algo como uno le llama extremo, porque la gente, esos dice, hayan pecadores. Pero ¿qué pasa con la mentira? Que todos mentimos. ¿Qué pasa con el ojo, que es ligero para ver? Y el Señor dice que el que ve algo ya lo deseó y ya pecó, ¿verdad? ¿Qué pasa con robar? Todo, sea chiquito o grande, sea robe un carro, robe una uva en una tienda, es robo porque no era de nosotros. Entonces, si uno empieza a concientizar a las personas y lo lleva por los 10 mandamientos para hacerles como dicen, el chequeo de la conciencia, ellos mismos se autodeterminan pecadores y ellos mismos se dicen, sí, yo lo he hecho. Entonces ahí se ve que nadie puede llegar por medio de eso, pero luego uno les puede mostrar que hay una salida, que el que murió en la cruz y pagó por todos nosotros, él pagó esa deuda, ¿verdad? Entonces ese es el peligro de afuera, que la gente se cree buena. Muchas mujeres que simplemente trabajan, son mujeres de hogar, y hasta se sienten sufridas. Miren, hay mujeres que se sienten hasta como demasiado buenas, ellas se sienten sufridas porque trabajan, le ayudan al esposo, tienen hijos, los han criado, les han dado una carrera, se sienten súper mamás y súper héroes, súper mujeres, pero eso no tiene nada que ver con lo que el Señor llamó, y ese es el peligro. Yo sé que también los hombres que trabajan con hombres pueden sentir que tienen un compañero que trabaja en construcción, se fatiga dándole todo lo mejor a sus hijos, un hombre de la casa, y uno es que, ya, qué buen hombre, qué buena persona, ¿verdad? Pero sabemos que ante lo que el Señor nos llama del arrepentimiento no tiene nada que ver, eso sigue siendo pecador y necesita el arrepentimiento, igual que un asesino en serie, es igual. Entonces, por eso es necesario anunciar el evangelio, de la sana doctrina, y mostrarles que todos estamos necesitados, así como nosotros un día necesitamos y entendimos y Dios pagó el precio por nosotros. Ahora tenemos que nosotros ir a los que yo antes también me sentía buena. La hermana Meli también ha dicho que ella se sentía buena. Todos en un momento nos hemos sentido buenecitos, bueno, que ya casi no necesitamos nada, pero no es así, sabiendo que la palabra nos alumbra, ¿verdad? Tenemos que mostrar la verdad de la palabra y que todos necesitamos el perdón de pecados. No hay ni uno bueno, dice, solo el Señor. Dice, donde iba el 6, Dios no es un ídolo, esto ya lo había leído, perdón. Vamos a empezar aquí el llamamiento. Dice, el punto culminante de todo mensaje, lo que hablamos, ¿verdad? Pablo al final, Pedro y todos al final llamaban al arrepentimiento, a la fe. ¿En quién? En Cristo. Al perdón de los pecados y a la obtención de la vida eterna. Así concluyó Pedro.
su sermón. Y es aquí donde lo estábamos leyendo, ¿verdad? En Hechos 3, 19 al 20. Vamos a ver qué dice. Así que arrepentíos y convertíos. Otra vez están los elementos necesarios para que sea borrado nuestros pecados, para que vengas a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dice, y muchos más vinieron al Señor. Así concluyó Pablo su presentación en la colina de Marte y varios entre ellos, Dionisia y Areopaginita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos, creyeron en el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en la lectura de Hechos 17, 30 al 34, que dice de que cuando Pablo habló del evangelio del Señor, como hasta ahora viene siendo, unos oirán y otros, todos oirán, pero unos escucharán y serán arrepentidos y otros pues no, ¿verdad? Así debemos terminar nosotros. Esto sabemos que estas clases son como tips para nosotros, son enseñanzas para nosotros, para que nos armemos de que no podemos ir a hablar a unas personas de muchas cosas, como hemos dicho, puede ser ayuda, pero no es el elemento que Dios nos pide que hablemos, no es, yo puedo contar lo que Dios ha hecho en mi vida y es bonito y al oído es bonito. Si yo puedo contarles lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo era antes, lo que yo he sido después, pero eso no va a convencer a la gente, ni los milagros. Porque yo empiezo a contar que Dios me ha sanado muchas veces, que Dios me ha ido modulando mi comportamiento, mi carácter. Puede que les agrade al oído, pero eso no va a convertir. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado los elementos para que la gente se convierta, que llamemos a las personas al arrepentimiento, ¿verdad? Que mostremos que Jesús murió en la cruz y pagó su precio de sangre, que el Señor resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, que Él ya pagó la cuenta por nosotros, que es gratuita, no necesitamos nada para ganarla, porque es de gracia, por gracia fuimos comprados. Y dice que esto es para que nadie se gloríe con obra, ¿verdad? Que uno diga, yo he hecho más obra, pero me dan, no. Es algo para que nosotros los seres humanos, porque Dios sabía que somos muy arrogantes y vamos a decir que por hacer favor o ayudarle al prójimo, al enfermito y tener un montón de casas de caridad, no. Por eso el Señor lo quiso hacer gratis, para que nadie se gloríe que por sus buenas obras. Sabemos que las obras ya son frutos de un convertido. Eso es como que el árbol de naranja va a dar naranja por ser naranjo. Ya eso es extra. Ya eso es los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, por los frutos nos van a conocer de que si hemos nacido o no. Nuestro vivir, nuestro conducir, nuestras acciones, pero eso lo va a ir haciendo el Espíritu Santo. Tenemos que mostrarle a la gente que no tienen que hacer nada, que no tienen que hacer sacrificios como en las religiones, la grande que existe, que hay que hacer penitencias, que hay que hacer rosarios, oraciones, aún para cuando alguien ya se murió. Se le hacen rosarios para cuando se muere, hasta el novenario, para que el Señor lo saque del purgatorio y lo lleve a su seno, pero sabemos que eso no es bíblico, no está escrito en la palabra y eso es fábula, ¿verdad? Todo lo que no es palabra son cuentos. Eso no existe y cuando alguien murió ya no se puede hacer nada. Se puede hacer con los vivos, de anunciarles el evangelio. Muerto, ya no se puede rezar nada, no se pueden hacer misas,
No hay nada que se puede hacer porque se va a hacer cuando esté vivo para que la persona sea convertido de pecador, ¿verdad? A hijo de Dios. Ya muerto, solo hay que lo enterrar, el santo el entierro que tiene que hacer, pero no se puede hacer ninguna cosa. Y tampoco nosotros vivos, tampoco no vamos a ganar la salvación por obras buenas. Las obras dice que son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Pero cuando ya somos hijos, esos frutos de todas las obras que hagamos, sí van a ser buenas porque somos hijos de Dios, nacidos de Él, y son frutos que nosotros tenemos que dar naturalmente. Ya eso tienen que salir naturalmente. Como dicen, el árbol de manzana tiene que dar manzana, ¿verdad? No uvas. Aquí así es que dice, así debemos terminar nosotros. Bueno, sabiendo de que nuestra misión del evangelio a los que sostienen otras creencias, ya sea religiosos o ateos, filósofos o ignorantes, materialistas o supersticiosos. Sabemos que nos vamos a topar con todo tipo de gente, pero cuando tengamos oportunidad, aquí dice qué tipo de gente vamos a encontrar. Gente que es, bueno, hasta ahorita yo no me he encontrado con alguien ateo, pero sí de otras religiones, ¿verdad? O alguien que no es nada, dicen no somos nada. Pero nosotros tenemos que estar preparados para mostrarles siempre el evangelio y no tampoco como tener temor en el aspecto de, porque sabemos que el peso de la palabra es poderosa. Entonces, una vez también les decía yo que a veces en la humanidad nosotros tenemos miedo a hablarle a alguien que uno ya lo ve como más preparado, un doctor, un sofisticado, como hablarle de Dios. No, es que en la palabra no hay niveles. La palabra le golpea tanto a un millonario como a un mendigo. Es igual. Por eso dice que la palabra es de doble filo. Porque el efecto que le haga a un pobrecito, a un muchacho humilde, a un obrero, le va a hacer el mismo efecto a un millonario. Eso es lo hermoso del poder de la palabra del Señor. Entonces uno tiene que ir como embajador del Señor a mostrar lo que Él nos manda que mostremos. Su palabra, el plan perfecto de salvación, ni agregarle, ni ponerle, ni quitarle, simplemente no extenderse, como si la gente empieza a preguntar cosas que uno tal vez ignora, se le puede decir que uno va a averiguar o se busca, pero siempre no salirnos del tema del evangelio, porque nosotros, el que evangeliza, anda mostrando un plan de salvación. El objetivo de nosotros es hablar lo que el Señor nos manda de ese tema exacto, porque no necesitamos hablar de otro, aunque la Biblia sí es toda del Señor, pero cuando uno anda evangelizando, se va a hablar del tema del arrepentimiento, de la salvación, del juicio, del pecado, que necesita el pecador, necesita un salvador. Y el único salvador es Jesucristo, el que pagó el precio en la cruz, ¿verdad? Así es que eso es lo hermoso de la palabra. No, aquí podemos encontrarnos con alguien que sea filósofo, historiador, matemático, universitario, pero ante la palabra todos quedan igual, porque la palabra no tiene rango. Dice el gran historiador, bueno, aquí vino el primer pastor. Esto quiere decir que el sermón del aeropago produjo frutos. Dice, hagan el llamamiento, muchos quizás lo menospreciaron, pero otros lo aceptaron y sería instrumento para ganar a muchos más. Ok, Pablo en ese momento estaba en este lugar que era famoso, ¿verdad? Aeropago. Igual como ahora, ustedes, si no podemos ir a una plaza, a un centro comercial, podemos, bueno, mostrar el evangelio individual o en grupo o hablarle a la gente. Yo veo gente que se pone hasta con micrófono y va a haber de todo.
van a haber convertidos y otros que se van a burlar de nosotros, van a pasar, no van a oír. Pero eso ya sabemos que pasó desde el principio y seguirá pasando hasta que venga el Señor por nosotros. Así es que debemos de estar armados en todas esas áreas y más que todo, como les decía, armados del conocimiento de la palabra, de que sabemos que el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, de que sabemos que la palabra es la que es eficaz y que no va a regresar vacía, de que la palabra del Señor está viva en ese momento. Mire, cuando uno le habla a alguien, sepa de que ese oído ya entró, dice como es viva, entró al oído de esa persona y va a ser el efecto que tenga ella, ya sea para convencerlo o va a hacer algo, pero lo va a hacer. Y el que no, pero nadie se queda, si usted le ha hablado la palabra a una persona, no está, como dice, o la va a odiar o la va a amar, pero un efecto va a ser en esa persona la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que vamos a ver, dice, describa algunas de las técnicas que Pablo usó en el sermón de Areópago. Areópago. No sé si alguien me quiere ayudar acá, compartir o quieren participar, pues somos un cuerpo que estamos aprendiendo. Aquí hay 3 preguntas. Si alguien quiere, si le gustara participar, ya lo tenemos y lo hemos, pero si alguien quiere agregar algo. Una pregunta bien fácil, la número 2. Describa al Dios que Pablo presentó a los atenienses. Si alguien me quiere contestar. Si alguien puso atención y me contesta. Participemos, hermano, porque aquí esta clase es para compartir y hablar. Yo sé que ustedes saben mucho. ¿Quién se anima? ¿O estoy sola yo aquí? Bendiciones, hermanos. Amén. Nadie quiere participar, ¿verdad? No estoy sola, me dejaron sola. Bueno, le damos gracias al Señor. Antes también extiendo las felicitaciones a Fátima, que Dios la bendiga grandemente, ¿verdad? Y que siga creciendo siempre en el Señor. Y Pablo les presenta, ¿verdad? Después de que hace un análisis de la audiencia con que él va a estar, entonces les presenta al Dios verdadero. Y hay algo que aprendemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque la idea de que nosotros día a día aprendamos más a cómo conducirnos, ¿verdad? Como cristianos. Y aquí dice que al Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, dice Pablo en el versículo 23, al Dios no conocido. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Y es una pregunta para todos, ¿verdad? De aquí nace la importancia de que nosotros debemos conocer al Dios que nosotros adoramos. Podemos, Dios ha establecido las pautas como Él debe ser adorado. Y ellos adoraban a un Dios que no conocían. Por eso Pablo al final les dice, bueno, ahora ya ustedes estaban en la ignorancia, pero ahora ya no están en la ignorancia porque Él ya les ha explicado el Evangelio. Ahora ellos ya han conocido quién es el Dios verdadero. Ellos ya saben cómo adorar al Dios verdadero. Y eso es importante, hermanos, porque si nosotros no conocemos al Dios que adoramos, vamos a errar en nuestra adoración. Nuestra adoración no va a ser aceptada, ¿verdad? Y ha pasado, vemos cuando aquellos jóvenes trajeron una adoración delante de Dios, un incienso falso, un sacrificio falso, algo que no agradó al Señor. ¿Y qué pasó? Dios los castigó. Entonces, debemos conocer al Dios que nosotros adoramos.
conocer, y Pablo le presenta a este Dios a estos hombres, y algunos se burlaron de él, Amén. rechazaron, pero dice que otros se convirtieron, ¿verdad? Y ese es, porque la palabra de Dios es tan perfecta que el Señor lo explica en Mateo 13, que el sembrador salió a sembrar, y mucho cayó en piedras, espinos, pero dice que también cayó en tierra fértil la semilla. Y es ahí que nosotros día a día nos da un aliciente para que podamos seguir predicando esta palabra. Predicando. ¿Y cuál es lo que tenemos que predicar? A Cristo crucificado. y a Cristo resucitado, ¿verdad? Y el tema principal es la conversión y el arrepentimiento. Si no llamamos a los hombres al arrepentimiento, entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Y gracias, hermana, por la clase, y esa es mi participación. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, hermano, por compartir. Yo les estaba viendo, el Señor me llevó a esta cita cuando estaba viendo lo de los filósofos en Colosenses 2:8. Esa no es del libro, yo la saqué, donde me gusta lo que dice, porque dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire qué interesante es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Las filosofías son huecas, sutilezas y tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones, todos sabemos y nos recordamos que quién practica tradición. Hoy el mundo, la gente que es católica está llena de tradiciones. No es por tradición, no es que por tradición. Hay una señora, ya me ha dicho, no, es que nosotros lo hacemos, es tradición de nosotros. Pero nosotros sabemos que la palabra no nos habla de que vamos a vivir de las tradiciones, ¿verdad? Porque esas dice que son de hombre, conforme a los rudimentos de este mundo. Nosotros somos libres en el Señor, ¿verdad? Y a la vez tenemos la verdad del Señor Jesucristo, porque en él habita, dice, toda la plenitud de su deidad. Así es que nosotros como hijos de Dios ya no tenemos que caer en esos engaños, pero es necesario tener clara la palabra, ¿verdad? Para que no caigamos en cosas extrañas, como yo les decía ayer, que les contaba lo de los testigos de Jehová. Todos esos tienen estudios preparados. Dicen que en California tienen la sede los de la, como dicen, los de la alta, como podemos decir, tienen un gobierno ellos. Y allí ellos reportan la gente, los pobres que andan ahí caminando en las calles, dicen que les mandan reportajes a ellos que cuántas personas tienen que evangelizar por mes, les ponen una tarifa, y eso no está escrito. El Señor nos mandó, pero no dijo una tarifa. Eso lo hacemos como cuando ya vamos a dar ese fruto, ¿verdad? Que somos parte de este cuerpo, que Jesucristo es la cabeza, y nosotros pues vamos a obedecer los mandatos y los mandamientos del Señor por amor a Él, por fidelidad y obediencia, y por convicción, y por saber que el Dios que servimos es el único Dios verdadero, ¿verdad? Así es que tenemos que estar atentos a todas estas cosas, que con el oído abierto, ¿verdad? Con el discernimiento, y no estar dormidos, porque se nos duerme mientras no tenemos la palabra del Señor en nuestro meditar de día y de noche. Se nos apaga la vela,
nos pasa la de las vírgenes, que nos acaba el aceite. Tenemos que estar llenitos del aceite para rebosar y estar siempre, como dice la palabra, como soldados, un obrero bien representado. Hay tanta forma que el Señor nos muestra que cómo debemos de ser atalayas en las murallas, vigilante, soldado. Dios nos muestra en su palabra todos los tipos de guardianes y eso es lo que nosotros debemos de guardar, ¿verdad? Ser vigilantes, estar atentos con nuestro espíritu bien, nosotros de nuestro entendimiento bien abiertos. Y dice, aquí hay dice ejercicio de clausura, bueno, esto, haga una lista de las religiones y creencias más comunes en su esfera de acción. Yo ya les mostré una, si alguien más me puede mostrar otra de las que son famosas, que uno sabe de que son bien conocidas y son falsas. Cuando les digo de esto, en qué piensan de las religiones falsas que nosotros más conocidas, aparte de los testigos de Jehová, ¿me puede alguien decir una más? Yo le voy a decir testigo de Jehová. Ajá, sí. De lo que les hablé yo ayer, que ahí llegan. ¿Sabe por qué? Porque por ejemplo, yo no sabía que ellos no creen en que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que es alguien más, un profeta. Es un profeta. Igual que los musulmanes que usted está hablando. Entonces, no conocía, de hecho yo desconocía tantas cosas de las religiones. Tampoco, nunca, yo escuchaba a los católicos, ¿verdad? Nosotros no somos, mi familia no es católica, no éramos de ninguna religión, pero los católicos en sí, o sea, pero yo no veía la diferencia que existe. Entonces, eso lo vamos aprendiendo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Con Amén. la palabra de Dios cada día. Porque de eso se trata, que aprendamos tantas cosas que tenemos que aprender. Nunca llegaremos al conocimiento pleno, pero el Señor nos revelará lo que tenemos que aprender. Y volviendo al tema, hermana, Dios se ha revelado de una manera que el mundo pueda verlo, ¿verdad? En la creación, Pablo lo habla en Romanos 1, habla que Dios se ha revelado a la creación, se ha revelado al mundo en su creación. Sí. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, todo lo que vemos alrededor cuentan de que hay un Dios, de que hay un creador, de que hay alguien que realmente tiene el poder para hacer tantas maravillas. Y yo cuando hace unos días estaba leyendo el Job 38, cuando Dios lo cuestiona a Job 38 y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo crié todo esto? Y él le empieza a hacer toda la lista del poder que tiene Dios para crear. O sea, uno se queda maravillado de decir, bueno, qué Dios tan poderoso tenemos nosotros. Y eso como lo podemos ver en la creación, ¿verdad? O sea que el hombre queda sin excusa. ¿Por qué? Porque leímos también ahorita en Hebreos 1:3, creo que fue la cita bíblica, que Dios se reveló en los profetas, discípulos, pero ahora se ha revelado por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Así que el hombre es inexcusable, es inexcusable. Sí. Por lo tanto, nosotros que conocemos esa gran verdad, tenemos que transmitirla a los demás. Crean o no crean, el trabajo de nosotros, somos esos portadores de la palabra y el Espíritu Santo es quien obra, el Espíritu Santo es quien convence de pecado y nosotros somos solamente, como dice Pablo también, es como que si Dios rogase por medio de nosotros. Qué gran privilegio, ¿verdad? Es como que Dios rogase por medio de nosotros. O sea, hermoso. Es un privilegio que nosotros tenemos, que no tenemos que desaprovechar. Solamente pidámosle al Señor cada día que seamos guiados por su Espíritu Santo. Él no se equivoca. Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Nosotros vemos en Hechos de Pablo como muchas veces era detenido por el Espíritu Santo. Vemos
cuando llegó aquí a Atenas, era porque Sí. había sido perseguido, ¿verdad? Llegó, o sea, el Espíritu Santo fue quien fue obrando para que Pablo llegara a ese lugar. Así que Sí, esa tiene que ser nuestra oración, ser guiados por el Espíritu Santo. sí. Amén. Y otra cosa bien linda que sí, estamos hablando de las religiones, que uno cuando está estudiando aprende muchas cositas. Yo también, fíjese que de los testigos de Jehová yo no sabía eso. Ellos dicen que Jesús es hijo, ni siquiera porque los musulmanes dicen que es un profeta, Jesús, pero ellos no, ellos cuando usted le habla, por eso son peligrosos porque ellos dicen, no, si Jesús es hijo de Dios. Entonces usted puede decir, ah, bueno, entonces creen que Jesús, pero lo que no creen que él es el mismo, porque ellos no entienden lo que les explicaba ayer, ¿verdad? Que ellos no pueden entender que Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí, le debaten que él es hijo, y entonces uno va conociendo, pero es bueno conocer porque uno tiene más el panorama abierto para también poder reputarles con la palabra, como también, digamos, los católicos tienen tantas cosas que no son bíblicas, no están, porque ellos manejan cosas como, digamos, el purgatorio, que cuando se rezan la novenaria con nueve rezos, que todo católico sabe, se reza el rosario porque para que no quede en el purgatorio. Eso no está en la palabra, no, si lo buscamos no está, pero como ellos tienen a la par de la palabra, tienen un librito de cosas que no existen, como en la primera comunión, no es bíblica, porque la primera comunión, si uno piensa, la primera comunión de nosotros es cuando nosotros nacemos, ahí tenemos la primera comunión con el Espíritu, con Dios, ¿verdad? Porque nos trae el Espíritu, pero esa primera comunión que se le hace a un niño cuando tiene como 10, 12 años, que lleva una velita, yo lo hice y yo tengo hasta fotos de eso cuando a mí me hicieron hacer eso y uno, niño, ni entiende qué es eso. Uno lo hace porque se lo exigen en la escuela. El bautizo de los niños, que no es bíblico tampoco. Y así, en tanta falsa, tienen cosas que le han agregado a la Biblia, extra cosas que no están bíblicamente, porque si uno lo busca en la Biblia a propósito, se pone a buscar, sabemos que sí existe el bautizo, pero de un adulto, no de un niño. La primera comunión de niño no existe. Uno tiene la primera comunión, como digo, cuando recibe al Señor como Salvador del personal de nuestra vida, ahí tenemos ya la comunión con el Espíritu Santo, antes no. Entonces, y los rezos, las novenarias que le hacen a los muertos, sabemos que ya, como les decía anteriormente, no se hace nada después que hay muerte. En vida es cuando hay que hablar para que entonces puedan ir a un destino de la vida eterna, ¿verdad? La esperanza que nosotros también tenemos. Así es que, no sé, hasta aquí llega mi clase. Buenas noches, hermana. Amén. Bendiciones a todos y gracias por la clase. Me disculpo que ya no tuve, me perdí ese pastel, pero sinceramente me puse al día, como se dice. Pero es que yo tengo una gran inquietud que tal vez ustedes como hermanos de experiencia me da una flechita, una orientación en estos casos de religiones que lógicamente hay religiones que se echan la culpa de uno a la otra, que el Dios aquí, que mi Dios es el único y todo lo que hacemos es único para mi religión. Sinceramente, no sé, estoy todavía equivocado en este aspecto de estas muchas religiones. No sé si es pecado o malo, no sé cómo llamarle, si escuchar el mensaje que dirige cualquiera de los religiosos, pues, vale la redundancia de su religión. Pues. Por ejemplo, quiero hablar pues, de lo que hablaba de los testigos de Jehová. Yo he tenido la oportunidad de, hace pues, varios años, de escucharle. Porque lógicamente, si me habla de Dios, yo escucho. Sinceramente, buscando a Dios, yo escuchaba precisamente a ellos. Y que un sinnúmero que decía que los testigos de Jehová no creen en el Hijo de Dios, que en este caso es Jesucristo, que lo obvian. Hombre, yo estuve escuchando
varias veces los testigos de Jehová, que son unos predicadores, pero muy puntuales, muy exigentes, que te gozaría que si se predican así las cosas como hacia Dios, hombre, yo le llamaría un buen soldado de Jesucristo, de Dios, pues en este sentido, porque ellos llegan, abren hasta que da la puerta y dan el mensaje. Entonces, hombre, el mensaje que decía de Cristo, siempre adelante como el Hijo de Cristo, como el Hijo de Dios que diga, Cristo, el Hijo de Dios, y que predicaba, y que incluso estos predicadores decían pues que el Hijo de Dios, que es Cristo, predicaba a pie, no predicaba en grandes salones, y figúrense que los salones de ellos, ¿cómo es? Son bellezas, pues los salones de ellos, se miran en videos que son unos lindos salones donde predican, pero al contrario, entonces, y muchas cosas, así lo te digo de Jehová. Entonces, tuve la curiosidad, siempre la curiosidad buscando siempre el cristianismo en este sentido, ¿verdad? Yo, fui a un salón hace 3 años, 4 años, un salón de reino que le llaman ellos. Efectivamente, ellos tienen una atalaya que divinamente pone bonito las organizaciones, los negritos, los blanquitos, el pobre, los ricos, y bien bonito y pulcro, porque usted mira hacia arriba del salón, aquel celestito de las nubes, etcétera, por ejemplo. Y entonces hace llevar, pero no seguí porque el que me invitó fue un compañero, que fue compañero de armas, que sinceramente para complacerlo a él, pero sinceramente creo yo que mi pregunta es que si es pecado o no es recomendable atenderlo, pues que si llegue, porque aquí son mucha gente, muchos que te toca la puerta, pase adelante, siéntese. Así también lo evangélico de diferentes fuentes también se atiende. Entonces estaría pecando yo en este momento, en ese sentido, porque lo atiendo, porque yo quiero escuchar la palabra de Dios, estoy ansioso de escuchar la palabra de Dios, pero no sé, pues, que sinceramente, e incluso, pues le digo, pues, estoy sincero, e incluso yo tengo una Biblia, la Biblia, traducción del Nuevo Testamento, y tengo la Biblia, que lógicamente, la Reina Valera también la tengo, y busco los versículos, hombre, son correctamente, son los mismos los versículos, pero únicamente cambiado un poquito al lenguaje más entendible, que más entendible que digo, más entendible, porque sinceramente es ahí el cambio, digo yo, que es ahí el cambio, que sinceramente de variando bíblicamente, pues, de variando ellos. Pero sí me gustaría conocer la opinión, tal vez ustedes tienen experiencia, los hermanos, que me den esa luz, esa orientación, pues, sinceramente, si es pecado o no es recomendable, hablar con ellos, escucharle a ellos, no solo a ellos, pues, a otros, pues, sinceramente. Termino diciendo, pues, ahora también las procesiones que hace el cristianismo, pues, en este caso la religión católica, andan en calle por calle, y un fervor que se escucha de la ciudadanía haciéndolo de cruces y belleza, pues digo belleza en las calles porque te las pinta, pone el mismo Cristo crucificado ahí en acerrí, etcétera, alfombra, y entonces la gente le llama la atención. Y yo digo que también, que lógicamente eso es pecado, pues. Entonces, termino diciendo eso, pues tal vez me orientan ustedes. Gracias, amén. Amén. No sé si el pastor le quiere responder o hermano Oman, o si no, respondo yo. Amén. Bendiciones, Gerardo. Buenas noches. Siempre vamos a partir de temas comunes, ¿no? Es decir, a nosotros nos enseñaron, excepto un daltónico, que la remera, la chomba, la camisa que yo tengo ahora es negra. Ustedes ven que es negra, ¿verdad? Amén. Ahora, si Ilvea me dice, no, es blanca,
no podemos salir a ningún lado. No, nos empantanamos ahí nomás. Primero que no es pecado hablar o escuchar con otros hermanos la pregunta final que vos hacías, no es pecado escuchar distintas formas de pensamiento de lo que se llama cristiano. Después dentro de la pregunta vos decías, pero todos dicen es que nosotros sí tenemos la verdad. Eso es verdad. Todos decimos nosotros estamos en la verdad, ¿verdad? El tema de los testigos de Jehová, por ejemplo, es que directamente ellos dicen, sí, es el Hijo de Dios, como una criatura. Entonces, como es creado, no es divino. Por lo tanto, al no ser divino, no puede salvar a nadie. Si no, Dios se convertiría en un idólatra de su Hijo, que crea a un ser, lo idolatra para que salve a la humanidad. Claro que la respuesta no puede ser tan simple, porque si no, no existirían tantísimas religiones. Donde yo lo puedo sintetizar cuando va pasando el tiempo y uno pasa aprendiendo de la palabra de Dios, lo tenemos que sintetizar en el sentido del nuevo nacimiento, de la muerte espiritual. Entonces la persona que está muerta espiritualmente no puede entender la palabra de Dios. Entonces, claro, cuando viene un testigo de Jehová o te llevan a la iglesia y te muestran su doctrina, la persona, hay muchas personas, muchísimos cada año que entran en esa religión, y se produce de parte de Dios, porque no se puede decir que es el diablo. Dios dice que Él mismo nubla el entendimiento para que erren aún más, porque hacen una filosofía, una nueva religión, y tienen un montón de seguidores que lo creen. De ninguna manera, una iglesia se puede llamar cristiana rebajando a Cristo de ser Dios. Porque todas las cosas, dice la palabra, fueron hechas por Él y para Él. De nuevo, si todas las cosas fueron hechas por Cristo y para Cristo, y Cristo no es Dios, Dios Padre hace un ídolo, ¿entienden? Pone a un ídolo para que el mundo lo idolatre, y todas las cosas son para ese ídolo, no son para el Padre. Realmente se sale de contexto absolutamente todas las cosas. Pero sucede, y la discusión central está en el nuevo nacimiento, que cuando está el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo es el que abre el entendimiento espiritual, y las cosas espirituales se juzgan espiritualmente y las cosas carnales se juzgan carnalmente. Nosotros podemos decir un tema sobre los católicos, sobre el orar y pensar que un muerto puede pasar de un lado para el otro. Realmente es algo totalmente antibíblico. Si nosotros vamos a Lucas 16, 19, de parte de la boca de Jesús, y la Iglesia Católica dice que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Jesús nos explica al rico y Lázaro, y dice que murió el rico y se fue al infierno, y murió Lázaro y se fue al cielo. Entonces el rico le dice: déjame mojar mi boca en esa agua. No, le dice Abraham, no puedo, no se puede pasar de allá para acá, ni de acá para allá. No se puede. Y entonces, y agrega algo más, dice: entonces deja que yo le avise a mi familia que tienen que cambiar de la forma de vida. Y Abraham le dice: ya tuvieron a los profetas. Entonces,
está tan bien enseñado por el Señor que no hay manera de cruzarse de un lado para el otro. Está tan bien clarito, el Señor le dedica una buenísima enseñanza, donde nos deja un montón, una riqueza agarrando la Biblia, y bueno, y vienen los sacerdotes y dicen, no, si usted ora fervientemente y hace novenas, nosotros se lo traemos para este lado. Y la gente cree eso. Y la gente cree eso. Y la gente cree que los mormones son cristianos. Y los mormones no son cristianos. Y la gente cree que los santos de los últimos días, que son los mormones pero en español, son cristianos. Pero no son cristianos. La gente cree que los sabatistas son cristianos. Pero no son cristianos. Aunque todos utilizamos la misma Biblia o muy parecida y cambiando palabras a propósito, ¿no? Entonces, la pregunta de Gerardo no es simple, porque si fuese simple de responder, no existirían todas las religiones que existen y todas creen tener razón. Entonces, la respuesta que yo a lo largo de mi vida he podido ir hilvanando ante esa pregunta, como la de Gerardo, hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué llamamos Jehová a Dios y no Yahvé? Entonces, hay muchas preguntas así, que no son fácil para el convencimiento intelectual de la gente, porque si no, ¿por qué dudaríamos de eso? Tiene que haber en algo en esto, algo espiritual que no se puede comprender a través de la razón. Y cuando el hombre no puede comprender a través de la razón, se bloquea. Y en el momento que se bloquea, empieza la discusión, la pelea. Y mientras más poder tiene el bloqueado, mayormente será la pelea. Por eso la Iglesia hizo la Santa Inquisición y mandó a matar a todo lo que se oponía al papado, porque eran poderosos y al ser bloqueados por la palabra de Dios y al surgir hombres y mujeres que decían, no, la palabra de Dios es otra cosa, como yo tengo el poder, ya no lo ejecuto a través del amor, sino lo ejecuto a través de la muerte. Se bloquean y se terminó. Así también lo hicieron los gringos, así también lo hicieron los ingleses, así también lo hicieron los alemanes. No creamos que fueron solo los católicos, los cristianos también. Los cristianos, cuando empezaron a tener poder, hicieron lo mismo. Invasión, quitar los territorios, matar y decir que somos cristianos después de eso. Entonces, cerrando una respuesta de lo que yo he vivido en mi vida, creo que se trata de la mente de Cristo. Mientras más nosotros podamos tener la mente de Cristo, y eso es una iglesia que te lleve a tener la mente de Cristo, un estudio que te lleve a tener la mente de Cristo y sobre todo un nuevo nacimiento que te implante en tu corazón la mente de Cristo. Poder decir, pero bien de convicción de corazón, si no es bíblico, no me sirve de nada. Esa sería mi respuesta. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Ok. Bueno, hermanos, hasta aquí llegó mi clase. Espero que haya sido de utilidad y que el Espíritu Santo siempre nos esté guiando a la verdad, ¿verdad? Así es que gracias por escuchar la palabra del Señor. Dios me los bendiga y pasen buenas noches. Gracias, pastor. Amén. Gracias a todos. Gracias por compartir, Gerardo. Gracias, hermana Ilbea, por esta clase, por este tiempo. Estas preguntas son lindas y son lindas que podamos nosotros sacarnos las dudas, poder compartir sin miedo
Sí. No tenemos todo el conocimiento o no tenemos siempre la respuesta que nos va a poner de acuerdo, que nos va a llenar, pero esto es espiritual. Entonces, cuando nuestra mente, siempre que nuestra mente pelee contra la palabra de Dios, es muy posible que nosotros estemos errando. Hay mucha gente que sigue con los sabatistas, que el sábado, y miren, hay tantísimos textos que podemos hablar de cómo el Señor deroga el sábado. Pero lo más evidente, hermanos, lo más evidente, por ejemplo, del sábado, que es otro, están los sabatistas, o los solo Cristo, o los solo te bautizo en el nombre de Jesús, como leíamos recién Pedro. ¿Entienden? Como están esos textos, no, dicen es que inventaron el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, es en el nombre de Jesús, no más el bautismo. Entonces, todos esos temas que nosotros podemos ir abriendo y se van abriendo muchas puertas para poder responder, son muy lindos y muy interesantes de que podamos verlos. El sabatista es algo que lo más importante del sábado, por ejemplo, es que el calendario gregoriano lo hizo Gregorio. El calendario que nosotros tenemos, hermanos, lo hizo Gregorio, un católico. En el momento que se escribió la Biblia no existía la semana de 7 días como la tenemos nosotros ahora. No es así. Cuando los judíos tienen varias clases de sábado. Tienen un sábado de 7 días, un sábado de 15 días, un sábado de 5 años, el del jubileo, de 49 años. Entonces, ¿a qué sábado se refieren? Nosotros no podemos limitarnos al sábado que conocemos ahora, la semana trabajadora, porque es el calendario gregoriano que se hizo, no me recuerdo bien, pero creo 800 años atrás. Entonces, todas esas cosas no las podemos limitar y tenemos que abrir nuestro conocimiento a que el Espíritu Santo nos deje que Dios estaba diciendo que hay algo especial, que hay un día especial para Él, es el día de descanso para Él, y el descanso para nosotros es Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, estamos en el sábado, en el día del reposo en el Señor. Amén. La paz del Señor, iglesia, gracias por estar, feliz noche, y nos reencontramos el domingo por este mismo canal. Amén. Buenas noches, hermanos. Feliz noche a cada uno.